La sudoración excesiva o hiperhidrosis en diferentes partes del cuerpo es un problema frecuente en muchas personas y aunque habitualmente su causa es desconocida, puede surgir como resultado de alguna enfermedad. De hiperhidrosis esencial hablaremos hoy en Saludarte. Me empiezan a decir, oye, ¿por qué te sudan las manos? Y ahí es donde yo me pongo un poco como que me cohíbo un poco, producto que pienso que esto es algo que es malo, es una enfermedad, pero no es algo malo. Doctor, ¿qué es la hiperhidrosis esencial? Bueno, la hiperhidrosis es una disfunción, o sea, un trastorno, una hipersecreción de las glándulas sudoríparas de la piel ante determinadas eventualidades. Existe la hiperhidrosis primaria, que pudiera decirse esencial, que es localizada, más bien palmoplantar, que responde mucho a los estímulos, sobre todo ansiosos. Y la generalizada o secundaria, que ya responde a otros procesos más sistémicos, más bien enfermedades, que pudieran ser endocrinas, diabetes, trastornos de tiroides, incluso sistema nervioso central, trastornos medulares, infecciones. Pero la más frecuente es la primaria, la localizada. Jan, ¿sabías qué era la hiperhidrosis antes de padecerla? No, no lo conocía, no sabía qué cosa era, no sabía qué era en realidad, como el nombre lo dice, hiperhidrosis, no sabía nada de eso. ¿Y qué comenzaste a notar en tu cuerpo que te llamó la atención? Lo primero que noté fue que yo, desde niño, me sudaban demasiado las manos. Eran gotas y gotas chorreándome por las manos, que yo lo comparaba con los otros amigos míos y no le sudaban igual así. ¿Te sudaban otras partes del cuerpo o solamente las manos y los pies? Y los pies también me sudaban demasiado. Es igual, lo que es las dos palmas de las manos y las palmas de los pies me sudaban demasiado. La hiperhidrosis no tiene causa aparente que la origine. Se esgrimen varias teorías, como la actividad aumentada en un área de la corteza cerebral conocida como centro del sudor. Para otros, se genera del estímulo de parte de un área situada en el hipocampo, que llega por vía simpática a las glándulas sudoríparas de la zona afectada, provocando aumento en la producción y excreción de sudor. En la parte esta primaria, o sea, la localizada, la principal causa es psicosomática, o sea, trastornos ansiosos que el paciente, como si fuera que es un cuadro de trastorno de aprendizaje, él no logra enfrentarse a la realidad de una forma adecuada, sin llegar a caer en un cuadro de un trastorno neurótico, que ya tiene otras eventualidades, pero la ansiedad puede manifestarse directamente en esta forma. Incluso a veces los padres son los que llevan al muchacho, porque en Cuba la pediatría hasta los 18 años, o sea que estos muchachos de 15, 16 años, que es cuando los cambios hormonales traen esta disfunción, se hace evidente. Entonces es una enfermedad casi ya pediátrica de la edad, aunque pueda aparecer en cualquier momento, o sea, la primaria como tal. La secundaria habíamos visto que tiene muchas causas, otras enfermedades ya como generalizada, o sea, no es solo palmoplantar, sino todo el cuerpo completo. Hasta el cuero cabelludo puede tener una disfunción, una hipersecreción de sudor. Hay veces incluso que se acompaña de mal olor, si es en las axilas, que es la bronhidrosis, que entonces ya tiene una dificultad porque son bacterias que tienen muerte celular y entonces producen el mal olor. Ya se acompaña de una sudoración maloliente. Es un poquito más difícil entonces de tratarla. Entonces, ¿el diagnóstico es clínico, doctor? Principalmente clínico, o sea, la evidencia de los síntomas y los signos al examen físico del paciente. Se corrobora la hipersecreción, la sudoración exagerada, el pañuelo, las manos, a veces hasta gotean. Incluso se describe que pueden haber hasta varios litros en una hiperhidrosis avanzada, ya severa, de hipersecreción, que puede llevar también a trastornos ya electrolíticos. Da la casualidad que veo en este mismo programa de Saludarte, veo el programa que ponen hablando sobre la hiperhidrosis. Me detengo a verlo y veo que explican sobre el tema, explican todo, que aquí se podía hacer la operación esa. Y ahí es cuando voy al hospital en búsqueda de esa información y de ver cómo podía yo operarme también igual, porque ya era algo que me molestaba ya, ¿entiendes? Para trabajar, para hacer las cosas día a día, y por eso fui en busca de esa solución. ¿De pequeño te atendieron con otros especialistas? Sí, me llevaban al psicólogo, a endocrino. El tratamiento es por varias especialidades.
principalmente encaminados desde el punto de vista conservador al tratamiento local. Puede ser por anticolinérgicos, algunas sustancias derivadas de cloruro de aluminio, tratamientos locales, 6 semanas, un poco más. Y cuando realmente se hace resistente, entonces ya habría que valorar el tratamiento quirúrgico, que es muy sencillo, es una simpatectomía, es una herida que se hace en las axilas, cuando es palmar, puede ser en los pies también. Y es muy sencillo y el paciente responde muy bien. Hay veces que hay una sudoración compensatoria, una hiperiosis compensatoria en otros lugares como la espalda después de la cirugía, pero se tolera mejor, se acepta, porque con ropas adecuadas, no es tan aparatosa y entonces resuelve, y la otra es un poco más enmascarada, o sea, se tolera mejor y los pacientes responden muy bien psicológicamente después porque ya se quitan la parte esta visible, molesta de la enfermedad. Me chorreaba demasiado las manos. Ellos te untaban como una crema en las dos manos y de una luz que te ponían y ahí se veía la parte completa que tenías, como una mancha, con la luz que te ponían que se veía. Es importante entonces la atención temprana por parte de un equipo multidisciplinario, incluyendo un psicólogo. Sí, sí, es importante porque estos muchachos como adolescentes al fin están sujetos a mucha influencia psicológica y se trata por muchas especialidades, ¿no? O sea, la primera es el médico de la asistencia primaria, el médico conocido como médico de familia. Él hace el diagnóstico, la clasifica y entonces la va derivando al dermatólogo, al pediatra, al psicólogo, al psiquiatra, incluso a veces hasta el cirujano, porque muchas veces hay que acudir a la cirugía, a la simpatectomía, para poder solucionar, porque realmente es rebelde a los tratamientos, cuando ya no queda más remedio y realmente se tolera mucho mejor después de la cirugía. Me conmovió al estar así y no poder hacer cosas que podían hacer otros, ¿me entiendes? Como por ejemplo bailar, que tienes que coger a la otra persona con la mano, me decían, ¿estás sudado, esto y lo otro? Y yo le decía, no, es que imagínate, y ahí tenía que explicar esas cosas, y eso son cosas que te chocan. Y en el deporte, en el día a día, me imagino que es muy incómodo. En el deporte en el sentido, por ejemplo, cuando tienes que agarrar algún tubo o algo que tengas que agarrar, no lo agarras igual. Cuando vas a coger el bate de la pelota, que vas a batear, se te resbala. Hay cosas que te resbalan por la sudoración demasiado excesiva en las manos, ¿me entiendes? Y te chocan en el deporte, como esa parte de la pelota, te puede chocar en el trabajo. Me chocaba que yo estaba estudiando electrónica, da la casualidad. Y cuando yo empiezo las prácticas, me mandan para un taller donde ensamblaban computadoras. En ese taller yo empezaba a ensamblar la computadora y el jefe mío me decía, oye, veo que estás chorreando las manos y tengo que tener cuidado con el equipo, por favor, mira a ver, es más, deja eso así que yo lo hago. Y eso me chocaba porque yo decía, bueno, yo quiero hacerlo, yo quiero trabajar, yo quiero hacer mi trabajo, lo que estudié, y eso me lo impedía también. ¿Tuviste limitaciones? Me cohibía mucho en muchas cosas. En esa parte fue terrible porque que te limitara a hacer lo que tú estudiaste para sentirte bien, que es lo que uno estudia algo para la vida, y tener que limitarte por la sudoración de las manos, y por eso fue que salí en búsqueda de la solución, que era operarme. ¿Cuándo se debe acudir al médico por una hiperhidrosis? Cuando representa un trastorno de la conducta, cuando afecta su calidad de vida, cuando hay preocupación, cuando dificulta también la manipulación, el estudio, la humedad dificulta escribir, humedece los libros, los textos. O sea, el paciente mismo es el que dice cuándo tiene que ir, él va. Él acude y lo ideal es a través de la atención primaria y después se va ramificando las diferentes especialidades. Los especialistas me explican de que lo mío sí es una hiperhidrosis. ¿Por qué? Porque sudo mucho en lo que es las palmas de las manos. Pero hay otros casos, otras personas que sudan, por ejemplo, otras partes del cuerpo y tienen que ver ya con otro tipo de síntomas de alguna otra enfermedad, ¿me entiendes? Porque otras enfermedades también pueden provocar sudoraciones. Claro, tienen que verte unos especialistas y que ellos te den su valoración si es necesidad de operarte, si no tienes necesidad de operarte. Ellos te dan la explicación correcta. Todo el que tenga estos síntomas, que vaya a un especialista para que esos especialistas le den un diagnóstico. Y ese diagnóstico ya ellos sabrán si es para operación o no es para operación. En mi caso, a mí me sudaban las manos así, gota a gota. Por eso es que decidieron operarme.
Háblame entonces del Yang operado. ¿Cómo está ese Yang operado? Ya en operado me sentí muchos cambios. Lo primero que sentí, el cambio que sentí fue cuando estaba en el salón de operación, que ya me mandan para recuperación, que yo decía, las manos me las tocaba así, decía, yo ya no estoy sudando ya no sudo ya. Pero después me di cuenta de que todo el pecho, todo lo que es esta parte de aquí del pecho, que es aquí donde hicieron las incisiones, de ahí para abajo estaba completamente empapado de sudor. Porque el sudor de por sí, el doctor me lo explica que tiene que salir por alguna parte. Y yo lo entendí, lo comprendí, y yo prefería que, ante no salir en las manos, que saliera por otra parte. La hipersecreción, la sudoración, debe ser bilateral de ambas partes. Y en estos casos localizada puede ser solo en las manos o puede combinarse con la plantar. Por lo regular es más bien motivo de consulta, o sea, la incidencia, los casos nuevos que se reportan anualmente, palmar, que es lo que más dificulta la manipulación, los estudiantes, incluso su calidad de vida estética se tiende a confundir, se tiende a siempre con pañuelos, siempre sudor. Con la entrevista que hemos dado ahora, te podrás notar que he sudado un poco y es producto a que al cortarme las glándulas sudoríficas que me bajan por aquí, empieza a desprender sudor desde aquí, desde el punto del corte para abajo. ¿Qué importancia tiene un diagnóstico temprano? La importancia del diagnóstico temprano radica en evitar posibles complicaciones, sobre todo psicológicas. Sobre todo psicológicas porque los muchachos están expuestos a una constante evaluación del grupo, de la escuela, propia de ellos mismos. Y entonces, mientras más pronto podamos acudir a la atención, más fácil sería solucionar cualquier conflicto, sobre todo psicológico. La aparición de la hiperhidrosis no es prevenible, pero sí pueden llevarse a cabo medidas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Por ejemplo, usar ropas frescas, holgadas, que permitan la transpiración, que sean hechas preferiblemente con fibra sintética y no de algodón, ya que repele el sudor y mantiene la prenda más seca. Mantener las viviendas y locales de trabajo ventilados. Reducir el consumo de sustancias como el alcohol, el café, el tabaco, el té, los alimentos picantes. Reducir los efectos psicológicos que estimulan la sudoración, como el estrés, la ansiedad, la tensión y, por supuesto, extremar las medidas de higiene corporal. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.